Muchísimas gracias, ingeniero. Me siento muy contento de compartir con usted este espacio y conversar sobre un derecho que consagra definitivamente el derecho universal en la República Dominicana al facilitarse que sus ciudadanos que residen en el exterior no solo ejerzan el sufragio activo, sino que también tengan derecho al sufragio pasivo a través de la representación en la Cámara de Diputados. Pero el fundamento, el motivo, la motivación principal del voto en el exterior, el ingeniero Alburquerque la expresó como nadie podría hacerlo, sobre la base del enfoque económico. Pero ese es mucho más que suficiente para que nosotros en la República Dominicana, el liderazgo político, la comunidad política, la sociedad, hagan todo lo humanamente Doctor, necesario. Yo no puedo permitir que por yo insistir tanto en el tema electoral, sabiendo su sensibilidad, yo le haya distraído de lo que usted tenía tan pendiente, que era referirse al 14 de junio. Sí, también. Excúseme. Sí, me distraje. Sí. Pero quería en esta parte. Sí, claro. Ese enfoque económico, pero el enfoque humano. Y yo pienso que pocas veces se ha hecho de esta manera. No solo las cifras económicas. El Banco Central puede hablar, pero quienes mejor pueden hablar de la trascendencia, del aporte real que hacen esos dominicanos y dominicanas que forzosamente se ven obligados a emigrar, buscando una mejor vida, pero sobre todo pensando en darle a su familia una mejor suerte. Y en ese sentido, la Junta Central Electoral, y yo me siento muy contento de haber sido parte de esa etapa del voto en el exterior, se crearon todas las condiciones para abrir oficinas para que eso que muy bien enfocaba el ingeniero Alburquerque en cuanto a la esencia del pueblo dominicano, los libros que contienen el registro civil de cada ciudadano, desde que nace hasta que muere, pero que incluye, lógicamente, la unión formal de los dominicanos en matrimonio, que también aparece integrado en esos libros. Esa es la esencia histórica del pueblo dominicano. Y entonces se decidió llevarlo hasta el exterior, de modo que se aperturaron oficinas en el exterior para facilitar que los dominicanos tuvieran la cédula. Pero sobre todo esa generación nueva, esas generaciones que han nacido en los Estados Unidos y que nosotros tenemos que procurar que mantenga su vínculo estrecho con el pueblo dominicano, con sus raíces. Y de los pocos países que le facilitan la cédula de identidad y formalmente, lógicamente, ahora la posibilidad de la doble ciudadanía, que fue el producto de la reforma del 1994, impulsada por el doctor José Francisco Peña Gómez. Y en ese sentido, una persona puede perfectamente adquirir su doble nacionalidad, que es automática, en cualquiera de las oficinas del exterior, mediante la solicitud de un mecanismo que permite que se transcriba el acta de nacimiento del lugar donde usted nació en un libro, y cualquier ciudadano hijo de padres dominicanos nacido en el exterior transcribe el acta de los Estados Unidos o de Europa, de cualquier país de Europa,
y entonces aparece en el libro del registro civil como aparecemos nosotros, igualito porque es un dominicano. Entonces el propósito fundamental de eso es mantener ese vínculo con esas generaciones que ya van por varias. Hay personas que emigraron en los años 40. Figúrense ustedes, los hijos de un inmigrante de 1940, hace 70, 80 años, ya hay una generación de 75 años, 80 años que nació fuera del país. Ese ciudadano tiene derecho a su ciudadanía dominicana. Y entonces esto ha permitido mantener ese vínculo de esas generaciones que nacen en el exterior con el país. Y ahí todos nos pusimos de acuerdo, porque eso no tiene precio. Y cuando nos encontramos con que figuras políticas, el propio gobierno, sectores del gobierno, por una razón política coyuntural, crean dificultades para el ejercicio del sufragio en el exterior, es la manifestación más alta de la ingratitud, y por lo tanto nos sentimos muy satisfechos de todo el esfuerzo que se ha hecho para que en medio de la pandemia se pueda ejercer el sufragio. Doctor, en el exterior. ¿Cuál fue el aporte? ¿Cómo valora usted el trabajo que hizo Adriano Espaillat, que se tomó el trabajo de ir ante cada uno de los departamentos del gobierno de Estados Unidos a indagar la certidumbre o no de que estuviesen opuestos, como decía el gobierno aquí y como decían sus voceros y decía el propio partido? Así es, extraordinario. Porque recuerden que el Departamento de Estado hizo una exhortación. Fue un comunicado para el mundo, no para la República Dominicana, pero aquí trataron de comunicacionalmente, lo manipularon haciendo creer que era para la República Dominicana, era para el mundo, porque tal y como usted señalaba al principio del programa, el voto en el exterior, contrario a lo que mucha gente creía, no es un invento de la República Dominicana. El voto en el exterior, ya en la región, en el año 1961, ya Brasil tenía el voto en el exterior presencial. En el 61 varía en que Colombia lo hacen por correo. No, hay una combinación. Presencial. Hay una combinación presencial en la mayoría de los casos, excepto México, que es presencial y electrónico, El Salvador, que es por correo, México es por correo y electrónico, no presencial como nosotros, y varios países, son 4 países. Entonces, la mayoría son como nosotros, presencial. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, Colombia 1961, Brasil 65 me parece. En el caso nuestro, en el año 2004, se empezó a implementar en el 2004 en la República Dominicana. Bueno, en fin, estamos hablando de que el comunicado fue para todo el mundo, pero también lo manipularon haciendo creer que era una actitud en contra de que el voto en el exterior se pudiera ejercer en los Estados Unidos, y no es así. Se trataba de una especie de exhortación, como usted señala, para que los países tomaran las medidas correspondiente conforme al protocolo, que el protocolo estuviera fundamentado en los
lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y un país organizado, acostumbrado a la planificación, claro, no quería que nadie estuviese ajeno a lo que pudiera sí, pero era lo lógico en todos los países. Eso ni siquiera ellos lo hicieron mediante ese comunicado por la variedad de naciones que lo celebran en los Estados Unidos, pero por eso. Pero en otros países ni siquiera era necesario. Sencillamente solicitar, formalizar la solicitud oficial o la información oficial a la nación de receptora, la nación de que se trate, de que se va a hacer el voto en el exterior. Pero la comunicación que hizo Cancillería fue una comunicación redactada en contra del voto en el exterior al final de cuentas. Todavía continuamos con el doctor Eddie Olivares. Eddie Olivares tiene muchas cosas que decirnos sobre todo lo que es la logística, el montaje, incluso el costo de lo que es este proceso, el proceso de las elecciones de ultramar. Ahí tiene usted un brindis de mi querida hija Mónica Alburquerque, que tiene un programa un placer, en Mónica, Radio Teleamérica, y entonces de 9 a 10 todos los días. Sí, Mónica, brillante Mónica. Bueno. Un día de esto estaremos allá en el programa. Muy bien, adelante, don Eddie. Bien, ciertamente es un momento para hablar del sistema electoral y cómo se desarrolla en el exterior y de la logística electoral. ¿Por qué? Porque ya... Doctor, ahora entra la diputada de ultramar y no puedo decirle que no. Usted sabe lo difícil que es. Lo que pasa es que yo tengo que viajar a Bonao. Sí, pero esta es Adeli Olivares, sí, pero, que es su hermana. Sí, pero que sería bueno que ella llame. Entonces... Bueno. Sí, vamos a pedirle a Adeli que nos llame cuando el doctor haya concluido su exposición. Tiene ella que aceptarlo porque imagínense. Es su hermano mayor. Ella es mayor. Sí, pero es más joven. Ella es mayor que yo, pero más joven. Adelante. Sí. Pues entonces, por cierto, hizo una gestión extraordinaria con la gobernadora de Puerto Rico, que ahí le hablará sobre eso, me imagino. Bien, es importante ya, conscientes de que el voto en el exterior es una realidad y que definitivamente todas las dificultades fueron superadas, y hay que reconocer a nuestra comunidad política, nuestro liderazgo en el exterior, y como usted decía, el trabajo extraordinario del representante ante el Congreso de los Estados Unidos, ese gran dominicano Adriano Espaillá, y además en todas partes, desde Canadá, pasando por los Estados Unidos hasta y toda América hasta Europa. Los dominicanos decidieron ellos hacer el esfuerzo para el montaje del voto, y luego ya la Junta Central Electoral, que había avanzado muy bien en lo relativo al calendario electoral para el montaje en el territorio nacional, y hay que reconocer que la Junta Central Electoral, en medio de la pandemia, en el momento más alto de la pandemia, se mantuvo trabajando como si hubiesen estado en una situación de normalidad, montando el proceso electoral, y por eso hoy el calendario está casi cumplido como debe ser, como un reloj suizo. Así tiene que cumplirse el calendario para el montaje de las elecciones, y esa fue una decisión muy correcta, muy acertada por parte del Pleno de la Junta Central Electoral, que encabeza el magistrado Julio César Castaño Guzmán. En ese sentido, ya para encontrarnos en el calendario con el montaje de las elecciones en el exterior fue más fácil, y entonces hubo que agilizar el proceso de identificación, contratación y de los recintos de votación en todo el exterior a una velocidad extraordinaria,
pero como decíamos ahorita, con el apoyo de cada uno de esos países que siempre han sido solidarios con el voto en el exterior, en el único lugar donde ha habido dificultades en casi todas las ocasiones para el montaje ha sido en Canadá, por razones de las normas canadienses en la materia, pero en toda parte del mundo siempre ha habido una colaboración extraordinaria para el voto en el exterior, una gran solidaridad, tanto de los gobiernos federales, nacionales, como de los gobiernos locales. Esa ha sido la tradición. En ese sentido, se han logrado ya contratar los lugares en los que se ejercerá el sufragio y están en el proceso también de conformación de la SOCLE, de los colegios electorales en el exterior. Eso ya garantiza que tendremos unas elecciones en el exterior que serán bien organizadas, igual que lo serán las elecciones aquí en el territorio nacional. ¿No cree que va a haber, no hay rebrote? No va a haber problema. El 5 de julio tendremos elecciones en el exterior, tendremos elecciones en la República Dominicana, como decía Lucildo. En el exterior la media ha sido de alrededor de un 40%, entendible en razón de la distancia para ir a votar, y ahora podría ser un poquito menos por la situación en muchos de estos países que el impacto del COVID-19, pero tendremos una buena votación y sobre todo que serán elegidos en la fecha establecida los 7 representantes del exterior. En cuanto a los representantes, solamente 3 países en la región tienen representantes de la comunidad en el exterior. La República Dominicana es una de ellas. Colombia, que fue la primera que eligió representantes en el exterior, tiene un representante. El Ecuador tiene 6 representantes en el exterior. Tiene una colonia muy grande en Europa, fundamentalmente en España. Y está el caso de la República Dominicana, que es la que tiene el mayor número de representantes, que son 7, ante el Congreso Nacional, ante la Cámara de Diputados. De modo que el día 5 de julio serán elegidos esos 7 representantes en el exterior. Que son los lugares donde se vota en Europa, son Madrid y Barcelona. Madrid, en España, Madrid, Barcelona, pero hay varias comunidades en las que también se vota en España, pero los centros son Madrid, Barcelona, pero se vota en Andalucía, se vota, hay mucho, sí, hay una gran cantidad. Entonces se vota en Italia, en Milán, fundamentalmente Roma, se vota y también se instalan colegios en lugares tales como Génova, por ejemplo, en lugares donde hay, sí. Y también como usted decía, en Suiza, en Suiza se vota en Zúrich, fundamentalmente, y en el caso de Países Bajos, Holanda, en Ámsterdam, pero también ya se habían abierto colegios en Alemania, donde hay una gran comunidad, en Francia, en fin. Ahora con la situación del COVID-19, ya Alemania dio la autorización, igual que casi todos los países europeos, de modo que tendremos votaciones, esa es la circunscripción 3, en la circunscripción 2, la Florida, se vota, en el caso de la Florida, se vota lógicamente en Miami, en Orlando, aquí cerca de Orlando, también hay colegio en Tampa. Y entonces Puerto Rico, las islas, encabezada por Curazao, Aruba, San Martín, y se vota en Panamá, en Venezuela, probablemente en Venezuela hay una situación, sino porque
se extendió el estado de emergencia hasta finales de julio. En el caso de se vota en Uruguay, que hay una comunidad bastante... Uruguay, sí, se ha votado. En las últimas elecciones se votó en Uruguay. En Chile, donde la colonia dominicana ha crecido mucho y son muy activos, hay unos jóvenes ahí brillantes, muy trabajadores, que forman parte del Partido Revolucionario Moderno, pero en Chile está todavía la situación de la dificultad con... Claro. Política. Ahí, igual que en Europa, son 2 representantes y 3 por la circunscripción 1, que ya usted muy bien describió en cuanto a su integración, su composición. Ahí estamos hablando ya del tema del sistema electoral aplicado al voto en el exterior. 7 representantes de los 190 que Pero integran. Qué raro que estando usted ahí dentro de esa... Yo sé que no tuvo mucho tiempo, pero usted no haya sometido un proyecto, y lo estoy provocando adrede, para eliminar el voto por partido dentro del voto de para ultramar. El voto por lista cerrada. Para que, porque entonces... No, pero lo voy a tocar ahí a propósito del sistema. Entonces... Se conforma el voto es a través de estas 3 circunscripciones, y los escaños se establecen mediante estas 3 circunscripciones. 3, 2 y 2. En el sistema, como consecuencia de que la distribución de esos 3 escaños se hace de la manera siguiente. Tal y como usted señala, distinto a lo que ocurre en el territorio nacional, el sistema de elección de esos 7 representantes se hace a través de listas cerradas y bloqueadas. Es decir, que el elector no vota preferiblemente por un candidato a diputado, sino que lo hace por el partido, por la lista que le presenta el partido. En la lista cerrada y bloqueada, el partido la presenta en el orden que él haya escogido democráticamente, lógicamente, conforme a lo que establece la ley de partido, a esos candidatos que siempre en cada una de esas 3 circunscripciones debe haber una representación de género, en la que en cada una hay por lo menos un representante de un género y 2 del otro, siempre. De la gente cree que es género femenino, no es género femenino. Es que la cuota está establecida para los géneros por igual. No pueden haber 3 hombres, ni puede en la circunscripción 1, ni pueden haber tampoco 3 mujeres. Pueden haber, claro, género es distinto a preferencia sexual. Claro, es género. Pueden haber 2 mujeres y un hombre, o 2 hombres y una mujer. El caso es que cada una lleva por lo menos las otras 2, un hombre y una mujer, en la 2 y la 3. Y en la 1 por lo menos debe haber un representante del género que tenga la mayoría de representantes de candidaturas. En ese sentido, se hace a través de listas cerradas y bloqueadas. ¿Qué implica eso? Que cuando usted marca el recuadro del partido, ya usted votó. Y la determinación de cuál es él o los candidatos escogidos por cada partido se hace sobre la base de la cantidad de votos obtenidos por el partido. En consecuencia, le va a corresponder al que ocupa el primer lugar en la casilla la primera candidatura Diputación, que le corresponda a ese partido, y así sucesivamente. Distinto al preferencial, que son listas cerradas y desbloqueadas, de modo que el elector de la lista que le presenta el partido de su preferencia puede seleccionar al candidato de su preferencia. Entonces, esa es la diferencia con el voto en el exterior. ¿Por qué? Y ahí usted planteaba
provocaba el tema en relación con la conveniencia o no de que sea el voto preferencial el que se aplique en el exterior. Hubo una razón de carácter logístico. Además, la ley del voto en el exterior, la relativa a los 7 diputados que son escogidos en ultramar, mantuvo expresamente lo de la lista cerrada y bloqueada, y no el voto preferencial. Pero es un tema interesante. El voto preferencial tiene sus ventajas y desventajas, igual que es más democrático, pero el voto a través de listas cerradas y bloqueadas es un voto más fácil, más directo para determinarlo, al determinarse sobre la base de los partidos. Pero es un tema que podríamos discutir en otra ocasión a propósito del sistema electoral. Pero la idea es que los dominicanos en el exterior estén conscientes, y así se votó la última vez, así se ha votado siempre, de que no es voto preferencial, sino que usted no tiene que preocuparse por marcar el rostro de su candidato a diputado, porque no se va a contabilizar el voto en base a los que haya obtenido la persona, sino el partido. Bueno, ¿a cuánto asciende el padrón del exterior? Tengo entendido 596,800 y tanto. Es un padrón importante desde el punto de vista del padrón nacional, por lo que representa. Pero ahí vamos a explicar brevemente en qué consiste el padrón del exterior. El padrón del exterior es un listado de ciudadanos y ciudadanas que residen en el exterior, que tienen su cédula de identidad y electoral y que deciden inscribirse en el exterior. Hay dominicanos que viven en el exterior, pero no se inscriben en el exterior y votan aquí en la República Dominicana, o por cualquier razón no le interesa inscribirse en el exterior. En consecuencia, todo el que está inscrito en el padrón del exterior o el listado de electores del exterior está inscrito en el padrón nacional primero. Para usted inscribirse en el exterior, primero usted tiene que tener una dirección en la República Dominicana, que es la dirección básica, porque usted puede ir y venir o no. Entonces, parte todo del padrón general, y del padrón general se extrae ese listado de personas que decidieron inscribirse en el exterior. En ese sentido, sumamente importante el hecho de que hay una serie de requisitos establecidos a propósito del sistema electoral en el exterior, para poder votar. En el exterior tiene que residir en el lugar donde usted oficializó la inscripción en el exterior. Pero para el ejercicio del sufragio pasivo, para ser elegido, hay una serie de requisitos adicionales a los que establece la Constitución de la República para el candidato a diputado, que tienen que ver con la residencia en el lugar, en la circunscripción que corresponde. Bien, en lo que tiene que ver con esa es la parte del sistema electoral que entonces tenemos que señalar ahí. Pero doctor, la importancia básica que tiene, usted ojalá tuviera tiempo de entrar y por eso me anticipo, es que ya constituyen 8% del padrón nacional. Claro que sí. Entonces, si un candidato le ganara, vamos a poner, con una fracción que fuera menor que el voto en el exterior, pudiera alguien decir: yo impugno esas elecciones porque el 8% no votó, y entonces si hubiera votado se puede inventar muchas cosas. Yo hubiera podido sacar una diferencia que supera la que él ha llevado para ganarme. Bueno, el voto en el exterior, si no se hubiese celebrado en lo que tiene que ver con los representantes en el exterior, de toda manera se hubiese tenido que convocar luego, cuando las condiciones estuviesen dadas,
para elegir los 7 representantes ante el Congreso Nacional. Y eran convocatorias de elecciones extraordinarias en el exterior para completarlo. Ahora bien, lo que tiene que ver con la candidatura presidencial, y seguimos en el sistema electoral, que es en la que votan los electores del exterior. Los electores del exterior votan por el candidato presidencial y por los 7 representantes de ultramar. En principio solo votaban por el candidato preferencial. A partir de que en la Constitución del 2010 se integraron los 7 diputados de ultramar, entonces se vota por los diputados. En lo que tiene que ver con el nivel presidencial, solo, aún siendo un 8%, solo hubiese sido necesario convocar el exterior, que hubiera habido que convocarlo sido obligatorio. De manera extraordinaria, pero solo en el caso de que, de conformidad con los sufragantes en el exterior, con los concurrentes, eso hubiera cambiado el resultado de las elecciones en el nivel presidencial. Hay un principio universal del derecho electoral que establece que solamente se convocan elecciones extraordinarias, producto de la impugnación de colegios, etcétera, cuando eso pudiera cambiar el resultado. Si el triunfo del que ganó hubiese sido lo suficientemente amplio, no habría que cambiarlo. Ahora bien, no habría que convocar extraordinariamente. Sí. Pero está el otro aspecto, que es un tema que se podría discutir más ampliamente, que es el que tiene que ver con el hecho de que el legislador le delegó en la Junta Central Electoral, que tiene un poder extraordinario en lo que tiene que ver con el montaje del voto en el exterior, en razón precisamente de que mientras en la República Dominicana todo puede estar perfectamente bien, tranquilo, y el país se adapta a las elecciones porque son sus elecciones, en otro país donde residen los dominicanos con derecho al ejercicio del sufragio, podría estar ocurriendo una guerra, podría estar ocurriendo un fenómeno de la naturaleza que lo impida, cualquier situación. Una pandemia como ocurrió. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esa situación, la Junta Central Electoral tiene un poder extraordinario para decidir si se vota en el exterior o no se vota. Entonces, eso hubiese tenido que decidirse en un acuerdo aquí en el país, el liderazgo político, con la Junta Central Electoral, en una circunstancia en la que no hubiese habido condiciones y se podían poner de acuerdo, y entonces se dejaba el exterior fuera de las elecciones. ¿Por qué? Porque las elecciones en el exterior tienen que ser el producto de que existan las condiciones para hacerla en el exterior. Si no existen las condiciones óptimas, entonces no podría hacerse. Por eso el propio artículo pero es un tema en discusión, establece que se podrá votar en el exterior. Pero en la parte... Podrá votar. Sí, entonces en la parte logística, claro está, porque la Junta, el voto es universal, pero si usted vive en un país, por ejemplo en Australia no se vota. ¿Por qué? Porque la posibilidad del órgano electoral para que se vote en Australia es difícil, y viven ciudadanos en Australia, o algún ciudadano dominicano que vive en la Amazonía, pero en un lugar, entonces usted no va a ir a instalarle la urna para que ese ciudadano vote. Entonces, lógicamente, es dentro de la posibilidad del voto, pero ese ciudadano tiene derecho, lo que tiene que coger y venir para acá, por ejemplo, eso votar. es lo que llama la Constitución la razonabilidad. La razonabilidad. Entonces, esa parte que es importante, depende en gran medida de que existan las condiciones para eso. De todas maneras, hubiera generado su dificultad ese tema, pero el liderazgo político hubiese tenido que ponerse de acuerdo en cuanto al tema. Afortunadamente ya. Yo tengo una pregunta no hay de ningún oro. tipo de inconveniente. Una pregunta de oro. Doctor, no se vaya sin decirnos. Las elecciones esta del 5 de julio hay que celebrarla porque es que la Constitución, ¿usted ha encontrado alguna parte de la Constitución que disponga que si no se pueden celebrar el actual presidente, senador y
vicepresidentas, senadores y diputados puedan tener vigencia, seguir en sus cargos después del 16 de agosto? No existe ninguna posibilidad. Hay una laguna constitucional que se reflejó precisamente en la situación que se presentó producto de la pandemia. El constituyente nunca tomó en cuenta. Nunca pensó. No, nunca pensó. Y yo pienso que nunca quiso pensar en eso. Bueno. Porque hay una situación que no es que no lo pensó, sino que a veces es preferible usted no integrarlo en la Constitución, porque entonces podría ser... Para que no se agarren de ahí. Para que no se agarren de ahí. Entonces es un tema que es preferible que se resuelva si se presenta la ocasión. Pero eso implica que existe una laguna constitucional, una laguna en relación con la convocatoria y con la propia suspensión de unas elecciones. Pero lo cierto es que el 16 terminaron. Sí, claro. Si no se hubiese hecho elecciones antes del 16 de agosto, como soñaron alguna gente, a partir del 16 de agosto, cualquier solución iba a ser de facto, porque no está contemplada en la Constitución de la República. Caíamos en el vacío institucional. Afortunadamente no llegamos hasta ahí, pero las consecuencias hubiesen sido terribles. Cualquier gobierno era un gobierno de facto a partir de ese momento. ¿Cuál es su exhortación al pueblo dominicano? Bueno, sabiendo todo esto de la importancia de estas elecciones del 5 de julio. Sí, bueno, en el exterior hay una serie de novedades que después, lamentablemente, por razón de tiempo, del compromiso que tengo, pero se va, los materiales se van a entregar el mismo día de las elecciones. Es un tema nuevo que es importante recordárselo al exterior. Los materiales se van a entregar. Sí, la logística, contrario aquí, que la ley establece la posibilidad de la entrega con un mínimo de tiempo de 3 días, 72 horas. En el caso del exterior, se va a entregar el mismo día de las elecciones. Es una razón del manejo de la logística allá, de modo que el presidente del colegio lo tendrá el mismo día de las elecciones temprano, porque la votación empieza a las 8 de la mañana. En este caso, la exhortación a la gente a votar temprano. Yo estoy convencido, contrario al pesimismo que caracteriza a mucha gente en el país, nosotros vamos a tener una alta representación. Pienso que alrededor del 70% del electorado va a concurrir a votar el día 5 de julio. Muchísimas razones, entre ellas la firme voluntad de participar, y como ocurrió en Corea del Sur, ¿qué motivó a que muchos ciudadanos de Corea del Sur acudieran a votar? En una proporción... Una de las más altas participaciones. Desde el año 1992. Sí, exacto. Desde el 92 en Corea del Sur. 25 años. En el caso nuestro, en el caso de los coreanos, lo motivó demostrar que no le tenían temor al COVID-19, que iban a derrotar el coronavirus. Y fueron a votar. Qué pueblo admirable. Claro, entonces su compromiso con la democracia, pero su voluntad de demostrar que ese compromiso estaba por encima de cualquier situación y que iban a derrotar esa situación, y ocurrió sin que nadie se contaminara, se contagiara, porque tomaron las medidas del lugar, que son las mismas que se van a aplicar en la República Dominicana. Las mismas. El día 5 de julio, el lugar más seguro que tendrá la República Dominicana para no contagiarse del COVID-19 va a ser el recinto de votación. Si usted quiere estar en un lugar seguro en el que usted no se va a contagiar, el día 5 de julio usted puede ir a un recinto de votación. Entonces, la logística es un tema que podríamos hacer en otro programa antes de las elecciones, para manejar la logística. Claro. Pero la gente debe ir a votar. Estoy seguro que votará alrededor del 70%. En las elecciones del 16 votó un 69%. Hubo un 31% de abstención. Yo pienso que en las elecciones del 5 de julio, y déjelo grabado,
la abstención va a ser menor que la de las elecciones del 2016, porque hay una voluntad firme del electorado de ir a votar. Unos que son los menos para mantenerse en el poder, pero los más, que es la inmensa mayoría de los electores dominicanos, de los ciudadanos y ciudadanas dominicanas, para producir un cambio, una alternancia. Esa alternancia que un estadista de la categoría de Winston Churchill decía que era el abono de la democracia. Un país gobernado por 16 años por la misma gente daña a la democracia de una manera terrible, como ha ocurrido en la República Dominicana. Lo primero que hemos perdido en gran medida es la institucionalidad democrática. La imposición del toque de queda en el Congreso Nacional por parte del presidente con su mayoría. Doctor, usted no me ha dicho, espérese. Es un atentado a la democracia. El artículo 28 de la ley 2118 dice que las extensiones tienen que ser igual, no pueden acceder al periodo de emergencia anterior. Y se aprobaron 17 y no podían ser 12. Sí. Es ilegal. Es ilegal, pero el PLD ha vivido en la ilegalidad. El PLD no respeta la institucionalidad. Pero el partido está impugnando, el Partido Revolucionario. Pero es correcto que haga la impugnación. Es correcto eso. Claro, aunque... ¿Y usted cree que pasa en los tribunales? Bueno, si pasa o no pasa, lo importante es que se hizo. Es hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, y debe pasar, porque eso no está sujeto ni siquiera a interpretación. Eso está establecido muy claramente en la ley, que no puede ser mayor a la última que se produjo. Hay una violación. ¿Por qué? Porque para el PLD violar la ley es algo normal. ¿Y dónde está el juicio jurídico de un Estado, de un gobierno, que solicita al Congreso lo que la ley, con una simple lectura, le dice que no debe? Bueno, el irrespeto a la institucionalidad democrática, para ellos eso no significa nada. Doctor, entonces yo quiero el día 5 de julio, hay que ir a votar. El día 5 de julio hay que demostrar que el pueblo dominicano está preparado para montar en medio de una pandemia sus mejores elecciones. Y yo estoy absolutamente convencido de que tendremos unas buenas elecciones bien organizadas y que tendremos el resultado que el pueblo dominicano quiere. Lo que le decía de Churchill, la alternancia. La alternancia es el abono de la democracia, y esta es una democracia cuya tierra, cuya esencia, desafortunadamente, está en un nivel tal de que necesita ese abono. Está reseca. Es una tierra reseca la de la democracia dominicana y necesita abono. Y sin ese abono no va a parir absolutamente nada que contribuya con el bienestar del pueblo dominicano. El 5 de julio hay que ir a votar por ese cambio que representa el compañero Luis Abinader y que en este momento está metido ahí en la voluntad firme del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. ¿Dónde está hoy el presidente Hipólito Mejía, que está metido de cabeza en campaña? Sí, hoy era Asua, es Asua. Sí, exacto. Entonces se mueve. Envíenle un saludo a su... Sí, un saludo. Claro. El saludo. Y a nuestro amigo. Sí, claro, su amigo querido de tantos años, al presidente Hipólito Mejía, en la calle, luchando por esta democracia. Vamos a hacer la pausa. Muchas gracias, doctor. Sé que le esperan unos kilómetros, váyase tranquilo, y bueno, muchas gracias por su ilustrativa participación y toda esta educación en favor de la democracia del pueblo dominicano. Gracias. Gratísimo placer.